Hola, soy Dani del taller de ciclismo de Viladomat y hoy os vamos a enseñar unos mínimos para poder hacer el mantenimiento de nuestra bicicleta en casa, ya sea de carretera, sea de montaña, sea eléctrica. Empezaríamos lógicamente por un lavado después de la salida, o sería lo ideal para que el barro no acabe de quedarse seco y engancharse, ¿no? Sería salir y después intentar de lavarla. Sé que es complicado, pero vamos a intentar no utilizar máquinas de alta presión, ya que la alta presión en pistola pues penetra demasiado en según qué zonas y nos puede eliminar la grasa de puntos que son muy importantes para después el funcionamiento de la bici en general. Y eso haría pues que, claro, tengamos que hacer más mantenimiento a la bici por haberlas lavado mal, y entonces si no se le hace el mantenimiento pues acabar estropeando piezas que no deberían estropearse por el mal lavado. Lo suyo sería utilizar eso, mangueras sin presión y jabón, ya sea con brocha o con esponja, y bueno, sobre todo lavarlo a mano. Entonces también os recomiendo muchísimo utilizar desengrasantes que estén autorizados para el uso de la bicicleta, ya que van a ser desengrasantes que, al no ser universales, que no están pesados para el uso doméstico, por ejemplo, pues no son tan agresivos, entonces van a cuidar mucho más de todas las partes, ya sean de goma o ya sean rodamientos internos, todos esos puntitos de articulación que tiene la bici, que es interesante limpiarlos, pero no desengrasarlos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a intentar utilizar eso, jabones que estén autorizados para el uso de la bici, y lavaremos sin presión. El secado, lógicamente, lo podemos hacer con un papel o trapo, pero lo importante y muy importante es secarla bien, porque no nos sirve de nada dejarla muy limpia pero dejarla mojada, porque al final es agua que se va a convertir probablemente en óxido, os va a deteriorar el material y por lo tanto la estamos lavando, pero estamos perjudicándola. O sea que si lo empezamos, si hacemos el ciclo, hay que hacer el ciclo completo. La limpiamos, enjabonamos, seguiremos las instrucciones del jabón. Si nos dice 2, 3, 4 minutos, cuidado de lavarla al sol, porque hay detergentes que también con el sol pueden hacer efectos en según qué pinturas. La secaremos bien como he dicho antes, con papel o con algún trapo, alguna bayeta, y entonces procederíamos al engrase. Vuelvo a repetir, todo es un ciclo. Si lo empezamos lavándolo, no nos sirve de nada quedarnos a la mitad y no engrasarla. O sea, si empezamos lavándola, tenemos que lavarla, desengrasarla bien, secarla y engrasarla, ¿de acuerdo? Y ya por último sería comprobar que el resto o prácticamente la bici esté como toca, que esté bien, que no haya nada, no se haya perjudicado nada en nuestra última salida, para así tenerla lista en la próxima salida. Por lo tanto, el uso de lubricantes. Una vez la tenemos seca, sabéis que, y si no lo sabéis os lo explico yo, que para eso estamos, tenemos muchísimos tipos de lubricante hoy en día en el mercado, ¿de acuerdo? Entonces tenemos lubricantes ya sean de cadena o sean para puntos de articulación, ya sea de cambio, sea para basculantes, sea para rodamientos de rueda, para todo tipo de aceites, ya sea en formato spray o en formato gota a gota, con diferentes calidades también, ya sea teflón o sean ceras, ¿de acuerdo? Yo os voy a recomendar algo sencillo y básico, sobre todo tener en cuenta dónde montáis en bici, si montáis con mucho barro o si montáis con poco barro. En el caso de ahora que llega el invierno, pues evidentemente la temperatura le afecta muchísimo al lubricante, o sea que también encontraréis que cuando trabajamos con buenas marcas de lubricantes también hacen aceites para frío y para calor, ya que la temperatura puede hacer que licue más el lubricante o licue menos y se quede un poco más denso. A su vez va a favorecer en el propio mantenimiento de la cadena.
y la durabilidad de la misma y bueno, y sobre todo que se mantenga limpia, que no se haga esa sensación de que nos queda la cadena negra porque la hemos lubricado demasiado o la hemos lubricado con un aceite que no tocaba. Por lo tanto, utilizaremos aceites, como he repetido, como he dicho antes, aceites o con teflón o con cera o con partículas que estén pensadas y que sean específicas, por ejemplo, en este caso para una cadena, ¿de acuerdo? La manera de lubricar, no vamos a, ya sea un gota a gota o sea un spray, no vamos a impregnar directamente los piñones. Vamos a intentar hacer una lubricación limpia y minimalista, pero es de sobras para mantener la cadena lubricada. Entonces, en el caso de un gota a gota, utilizaríamos por la parte inferior, iríamos lubricando, ¿de acuerdo? Y haríamos simplemente un cordón en toda la parte interior de la cadena. Si vemos que hay exceso, dejamos pasar un minutito que acabe de penetrar en la cadena, entonces le pasaríamos un trapo. Esto es un básico. Esto es un básico que incluso no es solamente para cuando la lavamos, sino para prácticamente cada vez que la necesite la cadena. No tenemos por qué lavarla tampoco después de cada salida la bici, lógicamente. Pero la lubricación de cadena, hacerla correctamente es imprescindible. Si lo hacemos mal, ¿qué puede pasar? Uno, que igual no estamos lubricando la cadena justo en los puntos donde toca y nos pensamos que está lubricada, pero en verdad está seca. Y dos, que puede haber riesgo de contaminar, en este caso, que es bicicletas con disco, de contaminar el disco, y en ese caso el síntoma básico es que nos hace muchísimo ruido, pierde efectividad la frenada y la consecuencia es que nos obliga a cambiar pastillas, a limpiar bien el disco con otros productos que también deberíamos tener en casa, y si no vamos a nuestro punto de confianza, el taller de confianza que tengamos, y todo por haberlo engrasado mal. Entonces es súper importante engrasarlo bien, ¿vale? Cordoncito, parte interior de cadena, y hacemos una pasada, y si nos hemos pasado, limpiamos con un papel y ya está, sencillo. Bien, a mí me gusta utilizar un gota a gota para la cadena, ya que queda muy limpio y ves perfectamente dónde lo estás poniendo. Cuando son todos los puntos de articulación del cambio, ¿vale?, que nos gusta engrasar, vamos a utilizar un spray. Ya sea, sería un lubricante en formato spray, como he dicho antes, ya sea con teflón. Al final lo que buscamos es que mantener lubricado ese punto de articulación y que no penetre el agua, o intentar conservarlo lo mejor posible y el funcionamiento del mismo, ¿no? Por lo tanto, un spray para puntos de articulación de cambio, que también lo podemos utilizar en los muelles de los pedales automáticos, podemos poner en todos esos puntitos, en la leva de la maneta, podemos utilizarlo en un montón de sitios. O sea que sería súper interesante. De momento tenemos un lubricante específico de cadena y un lubricante, si es en spray, para estas cosas, pues mejor, para todos los puntos de articulación de la bici. Seguimos lubricando. Necesitamos, o sería muy importante, lubricar las barras de las suspensiones. Pensar que barras de suspensiones o tijas telescópicas, en este caso esta bicicleta no la trae de serie, pero las barras, digamos, sería totalmente la lubricación para poder conservar toda la parte interna de la horquilla o del amortiguador o de la tija. ¿Qué pasa si volviendo atrás al lavado de presión? Pues si lavamos a presión en estos puntos, estamos ayudando a sacar la grasa interna que nos hace de protector, y si sacamos esa grasa interna nos va a entrar muchísima suciedad dentro. Si nos entra suciedad dentro del amortiguador o de la horquilla, vamos a rayar la barra por completo, y os aseguro que el mantenimiento de ese amortiguador o suspensión va a ser una factura elevada por no haber hecho el mantenimiento que tocaba. Entonces, no cuesta nada, una vez la tenemos limpia, lubricar con un spray que sea específico para suspensiones.
Hoy en día es algo que se ha trabajado en los últimos años y por suerte hoy en día tenemos productos súper correctos. Y veréis que el tacto incluso cambia muchísimo, le da mucha sensibilidad al primer trozo de la suspensión, o sea, se consigue una efectividad del amortiguador o de la suspensión mucho más elevada que si no le ponemos ningún spray, ¿vale? Hay sprays que no hace falta ni secarlos, le ponemos un poquito, siempre protegemos por la parte trasera con un papel o un trapo para que no contamine terceros. Y hay sprays que no hace falta ni secarlos, o sea que lo ponemos y nos olvidamos, ¿vale? Entonces ya tenemos lubricada la cadena, tenemos lubricados los puntos de articulación de cambio, manetas y demás, y tenemos lubricadas las suspensiones. Con esos puntos estamos hablando de un mantenimiento básico. No vamos a penetrar en lo que sería en rodamientos de basculante, ¿vale? Entendemos que este mantenimiento es algo que deberíamos hacer, digamos, con más uso de la bicicleta o dependiendo también de las condiciones que hayamos montado. O sea, quiero decir, si un fin de semana nos hemos embarrado de arriba abajo durante 2 o 3 días, lógicamente a lo mejor a la semana siguiente el tema basculante está destrozado. Por lo tanto, tendríamos que desmontarlo entero y tal. Y eso sí que sería bastante entretenido y os recomiendo hacerlo en vuestro taller de confianza. Por lo tanto, sin hacer el mantenimiento de basculante, con esos puntos que os he comentado, cadena, articulaciones y suspensiones, tendríamos la bici lubricada en general, ¿de acuerdo?